En esta presentación vamos a brindar varias recomendaciones a los vendedores y vendedoras que visitan a sus clientes, sea en sus oficinas o en sus casas. Cuando un vendedor visita a sus clientes, tiene la particularidad de que éste ingresa a lo que podríamos llamar los dominios del cliente, y esto tiene gran relevancia si se desea tener éxito en la visita. La visita a un cliente debe ser valorada si posterior a ella se obtuvo algo como buen resultado. Lógicamente, el mejor resultado es el cierre de la venta. Sin embargo, no en todo momento se logra cerrar una venta en la primera visita. Por ello, vamos a exponer a continuación una serie de recomendaciones que pueden ayudar al vendedor o vendedora a mejorar su efectividad al entrevistarse con un cliente. Veamos. La primera recomendación tiene que ver con la prospectación del cliente. Con esto nos referimos a la necesidad de obtener información valiosa sobre este. Por ejemplo, debemos conocer previamente el negocio u oficio del cliente que vamos a visitar. También es importante tener algunas referencias de este cliente. Algún compañero o amigo que haya tenido contacto con ese cliente nos podría brindar información muy valiosa. Otra información de gran impacto es conocer sobre la personalidad del cliente. Esto nos puede ayudar al momento de estar en contacto con él y determinar la forma en cómo nosotros nos debemos de comportar en frente de él. La segunda recomendación tiene que ver con la definición o propósito de la visita. Aquí la pregunta debe ser: ¿para qué voy a visitar a ese cliente? Esta pregunta nos debe llevar a preparar con anticipación la información que le vamos a llevar al cliente, como también la forma de abordarlo. Para efectos prácticos, no es lo mismo visitar a un cliente para hacerle una presentación de un nuevo producto o servicio que visitarlo para hacer un cierre de ventas. De igual manera, no es lo mismo visitar a un cliente por primera vez que llegar a resolverle un problema que tuvo con nuestra compañía. Una vez definida la prospectación y el propósito de la visita, el vendedor o vendedora deberá prepararse para ella. En este momento debe planificar los elementos que va a utilizar durante la entrevista con este cliente. Por ejemplo, deberá contemplar llevar los siguientes elementos: documentación de la empresa, tarjetas de presentación, historial del cliente, lista de precios, muestras de productos, cartas de referencia y recomendaciones, presentación en PowerPoint, etc. En este último caso, deberá asegurarse del equipo que debe llevar o coordinar con el cliente si lo dispone en su oficina. Una cuarta recomendación tiene que ver con la indumentaria que deberá utilizarse para la entrevista. En este caso, el vendedor o vendedora deberá definir el tipo de vestimenta que va a utilizar. También los cuidados en su presentación personal. Dice el adagio que todo entra por los ojos. Por ello, una presentación personal adecuada puede generar por sí misma un importante resultado. Hay ventas que no se han cerrado por la presentación que el vendedor tuvo con sus clientes y lo cual le generó una desconfianza a este. Nuestra última recomendación tiene que ver con el instante mismo en que está usted frente a ese cliente. Para ello, le recomendamos los siguientes tips. En primer lugar, no inicie su presentación de una sola vez. Haga algún tipo de calentamiento con el cliente. Para ello, puede hablar de temas generales, como por ejemplo del clima, la región en donde está viviendo el cliente, de la oficina del cliente, de algún detalle que el vendedor capte del cliente que le pueda ayudar a relajar la entrevista. En segundo lugar, defínale al cliente muy claro el objetivo de su visita. Con ello crea usted expectativas y usted puede analizar el comportamiento del cliente durante la entrevista. En tercer lugar, hágale preguntas al cliente que le ayudarán a usted a conocer oportunidades para vender. Pregúntele, por ejemplo, sobre el servicio que está recibiendo. Pregúntele sobre proyectos futuros que tenga la empresa. Esto le ayudará a usted a ubicarse mejor. En cuarto lugar, deje al cliente hablar. No lo interrumpa, ya que de ello dependerá la información que usted pueda captar en ese momento.
En quinto lugar, busque que el cliente se comprometa en algo con usted. Por ejemplo, recibirle la oferta o bien recibirle en una segunda visita. También puede buscar que el cliente le visite en su empresa. En este momento usted va a lograr un importante avance si el cliente se compromete con usted en algo. En resumen, una entrevista con un cliente requiere de varios pasos para que sea exitosa. Para ello el vendedor deberá concentrarse en prospectar sobre el cliente, definir el propósito de su visita, planificar lo que va a llevar ante el cliente, prepararse su presentación personal, calentar la entrevista cuando está frente a su cliente, hacer preguntas, dejar al cliente hablar y buscar un compromiso del cliente. Esto le ayudará en su gestión. Para mayor información ingrese a nuestra página www.destrezascomerciales.com. Muchas gracias.